a grabar. Ya, vamos a continuar con la introducción al laboratorio 1 de la materia LT3890, automática 1. Vamos a ver acá tres circuitos: el circuito de fuerza, el circuito de mando, el diagrama en escalera de prueba, o también llamado lógica programada, ¿no? Acá tenemos la lógica cableada, la lógica programada. El circuito de fuerza, ¿no?, compone en sí, o está alimentado principalmente de corriente alterna, en este caso trifásica. Acá vemos, ¿no?, corriente trifásica, 50 Hz de frecuencia, ¿no?, y 380 voltios, trifásica, con la línea PEN, ¿no?, de protección, o neutro. ¿No? Tenemos fusible, tenemos un contactor, tenemos un relé térmico, y tenemos un motor trifásico. Como bien lo dice, el circuito de fuerza, ¿no?, es lo que hemos hablado hace un momento. Para nosotros sería, hablando de nuestro cuerpo, sería las piernas, sería, por decir, los brazos, las manos, ¿no? El circuito de potencia o de fuerza, ¿sí? Entonces, todo está acá en conexión trifásica, ¿no?, con el aterramiento respectivo del motor. El circuito de mando, ¿no?, que es una conexión monofásica con 50 Hz y 200 voltios, 220 voltios alternos, ¿sí? Ahí tenemos los contactos, ¿no? El contacto es normalmente cerrado del relé térmico F2, ¿no?, con los denominativos 95, 96, que se encuentran en la bornera de un relé térmico. Lo vamos a ver a continuación. S1, que es el contacto normalmente cerrado, o que para nosotros va a ser el botón de parar. Presionamos S1 y se va a abrir esto, con el cual vamos a parar el motor, ¿no?, con los denominativos 1 y 2 en su bornera. Tenemos un pulsador normalmente abierto, que para nosotros va a ser el pulsador de arranque o de marcha. Presionamos S2, se cierra, ¿no?, y opera. Como pueden ver, acá tenemos un 1 porque está normalmente cerrado, tenemos un 1, de la misma forma está normalmente cerrado, y acá, presionando S2, vamos a hacer que esto se vuelva 1, porque en este momento está 0, ¿no? Ya, entonces, si presionamos S2, vamos a hacer que este pulsador se cierre. Al cerrarse va a ser 1. 1, 1, 1, se va a alimentar la bobina K1 con los denominativos A1 y A2, la bobina del contactor, ¿no? Para que pueda entrar en detención, acá en este circuito de mando, ¿no?, o la lógica cableada, ¿no?, se añade un contacto normalmente abierto con el mismo denominativo de K1, del contactor K1, ¿no? Entonces, cuando cerramos acá, S2, va a empezar a trabajar, ¿no?, el contactor, ¿no?, el cual va a dar paso a que trabaje el motor. Y para que puedas detenerse, se añade acá un contacto normalmente abierto K1. Entonces, acá trabaja el contactor K1 y se cierra de forma automática porque también está con el mismo denominativo K1. Opera K1, entonces este se cierra, y acá de la misma forma. K1 se cierra. ¿Y por qué está K1 acá? Porque va a hacer encender la luz, la luz piloto, cuya señalización va a indicar que el motor está trabajando, ¿no? Sencillo, esto es para un arranque directo, ¿no? Este es el circuito de mando o la lógica cableada, que muchos ya casi ya no la usan, o digamos, ¿no?, dicen que ya está pasando de moda, pero no deja de ser útil para procesos pequeños al menos. Se usa todavía, ¿no? Puede haber algún canchero ahí, ¿no?, fanfarrón, que diga, no, ¿cómo pues todo PLC? Tampoco, si tu proceso es pequeño, tampoco no le vas a meter pues un PLC, ¿no? Lo puedes hacer a través de lógica cableada si es pequeño. Pero si tu proceso es grande,
Ya. Entonces es factible poner ahí un autómata y hacer la lógica programada. Entonces la lógica programada es lo mismo, ¿no? Tenemos aquí acá un F2, es un contacto normalmente cerrado, F2 del relé térmico, contacto normalmente cerrado, ¿no? S1 es un contacto normalmente cerrado, de la misma forma, S1 es un contacto normalmente cerrado. Hemos dicho que S1 va a ser el pulsador de parada, ¿no? De parada. Presionamos y se abre, ¿no? Porque acá está normalmente cerrado. Al presionar se va a abrir, ¿no? Entonces, al abrirse, esto va a ser, ¿no? Sin esta línea oblicua, ¿no? Va a ser un cero, entonces va a producir un corte en el funcionamiento, una parada en el funcionamiento. Este 2 para nosotros va a ser el pulsador de marcha, es un cero. Presionamos, se va a hacer un 1, ¿no? Entonces va a trabajar la bobina del contactor K1. Al trabajar la bobina del contactor K1 va a mandar una señal a la detención, se cierra K1, se enclava y listo. Soltamos el pulsador, ya va a estar enclavado, va a estar trabajando. Y como tiene nuestra luz piloto un contacto normalmente abierto, K1 también, ¿no? Esta señal se va a disparar acá, se va a disparar acá y va a encender la luz piloto. Esa es la lógica programada. En todo caso, este es el lenguaje ladder o el lenguaje escalera que vamos a programar en el PLC. O sea, en la computadora, y dicho programa escalera lo vamos a llevar a nuestro autómata. Vamos a cargarlo en el PLC, ¿no? Si ustedes pueden, si ustedes, compañeros, lo imprimen esta hoja, ¿no? Lo pueden imprimir, le dan la vuelta y le dan un giro, ¿no? A este diagrama, listo, ya tienen el diagrama escalera, ¿no? Esto lo invierten, le dan una vueltita y listo, ya está listo para copiar el diagrama escalera, ¿no? Entonces, es factible para procesos grandes hacer la lógica programada, ¿no? Pero si tienes un proceso pequeño, simple, a no ser que uses un pequeño logo que no pasa de los 1.000 bolivianos el costo, ¿no? Un logo de Siemens, se puede, se usa todavía, ¿no? Pero ya la mayoría ya tiende por usar lógica programada y con su PLC y listo, todo solucionado, ¿no? El diagrama en escalera de conexión real de los dispositivos de entrada y salida al PLC, ¿no? Tenemos acá un 1, un 1, el S2 es el pulsador de marcha, abrimos, cerramos, 0, 1, lógico, ¿no? Se acciona K1, entra la retención se detiene, se activa, entra en 1 y por más que sueltes esto, entonces ya se ha detenido, sigue operando, en este caso puede ser el motor, ¿no? Una electroválvula, y para que el operador vea que todo está trabajando, añadimos una luz piloto H1 con su contactor K1, se cierra y listo, ¿no? Está trabajando. Esto ya lo hemos visto, esta es la etapa de sensores, ¿no? Y la etapa de los actuadores. Entradas y salidas. Alimentación continua, alimentación alterna, ¿no? En este caso, monofásico. Ya. Entonces, eso estaríamos hablando de lo que es la lógica, la lógica programada, ¿ya? Podemos mencionar también de que, a ver, la lógica cableada, en este caso, consiste, ¿no? En el diseño de automatismos mediante la utilización de circuitos cableados, ¿no? De su forma monofásica, en 220 volts. Utilizando para ello contactos auxiliares, ¿no? De relés electromecánicos, ¿no? Tenemos acá los relés electromecánicos, así como demás elementos según las necesidades del proyecto. Los circuitos cableados incluyen funciones de mando y control, de señalización, de protección y de potencia, ¿cierto? Para la lógica programada, ¿no? Se sustituyen los elementos utilizados en los circuitos de mando, relés, ¿no? Relés electromecánicos, contactos de potencia y demás, ¿no? Etcétera, por PLCs, por el autómata PLC, ¿sí? Que son, como ya lo hemos dicho, son autómatas programables o también relés programables, ¿ya?
Aunque los fundamentos, bueno, son los mismos, cada fabricante de PLC utiliza una nomenclatura, ¿no? Y un software específico. Una pequeña desventaja de utilizar una serie de PLCs o de diferentes fabricantes, no todos usan el mismo software, ¿no? No hay un software así genérico, ¿no? Los de Allen Bradley tienen su software, los de Siemens tienen su software, ahora los de Siemens han sacado el TIA Portal, ¿no? Ahí están las últimas versiones, las más pesadas. Ustedes que son gamers, tienen sus máquinas poderosas, ahí van a poder instalar el TIA Portal, el 17, el último, ¿no? Ahí están todas las series de PLC Siemens, ahí van a poder programar, simular y demás, ¿no? Así. Entonces, a ver, en la lógica cableada, consiste en el diseño, ¿no? De automatismos mediante la utilización de circuitos cableados, hemos dicho, y otros elementos como CLEs, ¿no? Ustedes están viendo acá, ¿no? Cableados y otros dispositivos como CLEs, ¿no? Si se requiere un cambio, se necesita modificar el cableado, dice, ¿no? Ideal para sistemas sin demasiada complejidad, lo que les decía, o sea, para procesos pequeños, ¿no? Tampoco no vamos a hacer un proceso grande con lógica cableada, todo un cablerío, ¿no? Como decimos vulgarmente, un chenco, vamos, va a estar ahí armado todo nuestro proceso, ¿no? La inversión es baja, ¿no? Pero si hay algunos cambios, pueden ser costosos para la lógica cableada, ¿no? Y eso obviamente puede generar costos mayores. Y obviamente se requiere un mantenimiento constante, ¿no? Ahora para la lógica programada, ¿no? ¿No? En caso de cambios no hay problema, se requiere hacer un ajuste en la programación o en el programa ladder, ¿no? Ahí en el software directamente, algún cambio. Mientras en la lógica cableada hay que desconectar, volver a conectar, armar, con mucho cuidado, con cables de colores, código de colores y demás. Pero en la lógica programada, suficiente es con operar el programa, el software, ¿no? Ideal para sistemas grandes, ¿no? O sea, si tu proceso es grande, lo tienes que hacer con lógica programada, ¿no? No vas a hacer todo ahí un chenco de cables por todo lado. Lógica programada a través de un autómata y demás, ¿no? La inversión, ¿no? La inversión económica al inicio, claro, va a ser mayor porque el PLC tampoco te resulta algo económico, ¿no? Pero si necesitas hacer algunos cambios y demás, obviamente los costos son menores, ¿no? El mantenimiento del programa, ¿no? Es más sencillo. O sea, a diferencia de la lógica cableada, ¿no? Hay que hacer siempre mantenimiento, verificar, tal vez, ¿no? ¿No? Si los cables están bien peinados, están conectados y demás, ¿no? Pero en la lógica programada, lo único que hay que hacer es mantenimiento del programa y eso, bueno, ¿no? Se lo graba al PLC y ahí no es que se va a mezclar, no se va a hacer nada, ¿no? El programa va a estar almacenado en el PLC. Y por si acaso, cada autómata tiene la capacidad de grabar un programa, ¿no? En su memoria. No puede grabar más. ¿Ya? Entonces, esto estaríamos hablando respecto a la lógica cableada y la lógica programada en este caso, y tanto al circuito de fuerza, circuito de mando, ¿no? Y al diagrama escalera, ¿no? De prueba, ¿ya?